Bien, continuamos esta noche entonces con el estudio acerca del pacto sagrado, y vamos a tratar de profundizar más en este tema y tratar de entender lo que el Boreolán pide de cada uno de nosotros para que este mandamiento del pacto sagrado pues podamos nosotros cuidarlo y observarlo de la manera más apropiada. Vamos a repetir una de las citas que estudiamos anteriormente para que entendamos con mayor profundidad lo que esta noche vamos a hablar, lo que vamos a decir esta noche. Es posible que nunca lo haya escuchado de una forma tan explícita, porque sentimos que es la responsabilidad de nosotros de poder decir las cosas como con su nombre, porque lo que tenemos ante nosotros, como nos han enseñado los sabios y los rabanín, es un pacto, pero es un pacto sagrado. Y recordemos que de esta parte del pacto sagrado, esto que se le llama en Kabbalah el nivel de Yesod o la sefira de Yesod, y que está conectado con las partes sexuales tanto del hombre como de la mujer, tienen una connotación tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, y los actos que hagamos en el mundo físico simplemente son resultados hasta dónde hemos llevado nosotros nuestro estado de recepción y hasta qué punto hemos cautivado o hemos llevado cautiva el alma divina que el Creador nos ha otorgado, a tal grado que la humanidad ha llevado al alma a una oscuridad completa, y cada acto que se ejecuta aquí en el mundo físico tiene sus repercusiones en el mundo espiritual y en todo Israel y en toda la humanidad, porque este mandamiento que fue dado a Avinu Abraham es un mandamiento que se extendió dentro de lo que fue la religión judía, dentro del pueblo de Israel, y también es un mandamiento que va más allá porque también conecta a las almas de todo este mundo físico, las cuales están en los cuerpos, y quierase o no, en su momento también ellas tienen que respetar. Algunos le llaman con las 7 leyes de Noé. Tendrán que respetar también este pacto sagrado, con implicaciones y con aplicaciones que van directamente para ellos y que posiblemente no sean las mismas connotaciones que tienen para el pueblo judío. Más grave que derramar sangre. Dijimos en la enseñanza pasada, terminamos con este texto, vamos a leerlo nuevamente. El desperdicio del semen es más grave que el derramamiento de la sangre de los demás. Aún más la sangre de esas almas potenciales y la sangre de sus descendientes ad infinitum es lo que se derrama en el acto. En el Zohar, en la porción Vayejí dice: todos los pecados tienen arrepentimiento excepto este. Lo que viene a decir es que para conseguir éxito en el arrepentimiento de cualquier pecado, la persona recibe una ayuda especial del cielo. Para este pecado no se ofrece ayuda. Un menor está exento de castigo para cualquier pecado excepto este. Y Onán eran menores de 7 años de edad y murieron a manos del cielo, aun cuando no había recibido mandato en este sentido. Y acerca de la generación de la inundación, está escrito: porque toda la carne había destruido su esencia sobre la tierra. Génesis 6:12. Todas las criaturas fueron borradas del mapa, desde animales hasta personas, incluidas aves del cielo y reptiles, hasta 3 palmos del suelo. Nunca había ocurrido algo así desde que el mundo había sido creado, ni volverá a ocurrir. Y lo más destacable es que no habían recibido más que 7 mandamientos, pero por cometer esta transgresión fueron eliminados. Sha'arei Kedushá, parte 2, sección 6.
Cuando esta cita nos está hablando, se está refiriendo a lo que vamos a tratar esta noche, y también específicamente este párrafo, este texto, se refiere también al vicio secreto, que ya dijimos que así le íbamos a llamar al vicio secreto, o lo que se le conoce en el mundo como la masturbación. Pero la masturbación simplemente es el inicio de lo que vamos a estudiar y a lo que fue llevado a la generación del diluvio, la generación antediluviana. Y por no haber cuidado el pacto sagrado, entonces cometieron toda suerte y avidez de pecados, a tal grado que fueron eliminados por esa transgresión, aunque no habían recibido más que 7 mandamientos, las famosas leyes de Noé. Vamos a comenzar con la primera cita esta noche. Aquel que derrama su semen en vano es llamado malvado. No profanará su semilla entre su gente. A quien descarga su semen sin propósito, no le será permitido ser un receptor de la divina presencia, y es llamado malvado. Sin embargo, esto no es el caso de un hombre cuya esposa no puede concebir, pero el hombre debe rezar a Dios para que provea un recipiente adecuado para que su semen no sea desperdiciado. Zohar 90a. En el mundo físico se da el problema de las relaciones sexuales entre pareja cuando la mujer no puede concebir, y entonces hay una forma, una manera de querer satisfacer su deseo o su placer, y entonces el individuo que ve este problema, el hombre que ve este problema con su esposa, entonces resulta ser de que se encuentra, como quien dice, con las manos atadas, porque en sí el sexo, los órganos sexuales fueron dejados con el propósito de la procreación. Ese fue el propósito de la divina presencia, y también el propósito de una complacencia con la pareja, pero no al grado que he llevado actualmente, o al grado que ha sido llevado durante generaciones pasadas y generaciones modernas, porque se ha llegado a los placeres o a los deseos o los apetitos, podríamos llamar, sexuales más bajos. Por lo tanto, esa persona se le llama malvado porque está descargando su semen sin propósito, excepto el hombre, en este caso, cuya esposa no puede concebir y tiene el acto sexual con ella, pero él debe de rezar para que el Creador provea un recipiente adecuado para que su semen no sea desperdiciado, o sea, para que la esposa no sufra de la esterilidad, sino que el Creador levante el cerco de la esterilidad en esta persona. Y hemos visto durante la historia sagrada que se encuentra en la Torá y en el Tanakh los casos que sucedían con estas mujeres judías, pero al fin y al cabo siempre el Creador tuvo un recurso para que ellas pudiesen salir embarazadas. Uno de los casos fue el de la madre Sará. Ella era estéril, o ya había pasado su ciclo menstrual, ya ella había, eso le llamamos, había llegado a su menopausia, por lo tanto ya no generaba óvulos que pudiesen ser fecundados. Entonces lo que ocurrió fue un milagro. Ella tuvo a Isaac, a nuestro padre Isaac, por la palabra de Elohim. En otras palabras, no es que fue un milagro que vino un ente espiritual, un ángel, y procreó en ella, sino que el Creador abrió la matriz, o en otras palabras, le dio vida a esos óvulos muertos, y entonces ella pudo procrear junto con el padre Abraham, y tuvieron a Isaac, que fue reconocido como el hijo del pacto, el hijo de la simiente, la semilla prometida. Ahora, cuando nosotros vemos este párrafo de Zohar 90a, y lo vemos desde el punto de vista de la espiritualidad, se refiere cuando nuestras vasijas de recepción han llegado a un límite en el cual las vasijas han sufrido una ruptura a tal grado que es imposible que la luz pueda contenerse. Entonces la luz que está siempre descargándose, que está viniendo a este mundo, no encuentra el recipiente adecuado para que pueda realmente la luz hacer su trabajo dentro de esta vasija.
Entonces, como las generaciones, hemos pasado varias generaciones, las generaciones hasta ahora no han tenido las vasijas apropiadas para poder contener la luz. Entonces, si el hombre quiere cambiar, si el ser humano quiere cambiar, si el ser humano quiere corregirse, entonces, si sus vasijas han sido, han sufrido una ruptura, han sido rotas, han sido quebradas, entonces hay una solución, como lo estudiamos en nuestra conferencia pasada, que en la próxima conferencia vamos a decir cómo metafísicamente hablando, en el mundo físico y en el mundo espiritual, podemos lograr que estas vasijas no van a ser reparadas, pero sí puedan estar listas y apropiadas, y de qué manera el Creador puede ayudar para que el ser humano pueda entonces tener ese recipiente adecuado, ese kelín, esos kelín, como le llamamos a vasijas, que puedan contener la luz y no que la luz descienda y descienda y sea una descarga innecesaria, porque entonces estaríamos cayendo dentro del concepto de malvados. De hecho, el hombre, cuando no está cerca del Creador y no ha logrado su Dveikut, y esto es así en la humanidad entera, entonces no ha entrado en la corrección. El individuo, la persona, se encuentra con sus kelín rotos, hay una ruptura y la luz está descendiendo constantemente, hay una pequeña chispa en ese ser humano, y algunos se adentran a los estudios de místicos, a tal grado que algunos siguen usando esa luz desde el lado de la recepción, y esa luz viene, y a esa luz que se usa para fines que no llevan realmente la exaltación al Creador, ni la satisfacción al Creador, ni al prójimo, es lo que entonces se le llama a estas personas malvadas. Y esta luz que desciende en estas personas que la usan para fines en beneficio propio, es a este individuo entonces que se le llama malvado. Es este individuo que no tiene las vasijas de recepción propias, los recipientes están quebrados, y por lo tanto entonces toda luz que viene descendiendo y que desciende constantemente sobre la humanidad desde que fue creado el cielo y la tierra, desde el Génesis, entonces usan esta luz, pero no es para deleite del Creador ni para deleite de las criaturas. Entonces el individuo llega a ese estado de malvado, y es por eso de que realmente el ser humano no puede volver otra vez a la adhesión con el Creador. Pero el propósito de estudiar el pacto sagrado es ayudar a nuestro pueblo judío, porque tenemos una responsabilidad ante nosotros primeramente y ante toda la humanidad, para que la humanidad logre el Gamar Tikkun, la corrección final, y toda vasija, todo recipiente esté adecuado para que la luz que está viniendo, que está descendiendo, que está siendo descargada desde la presencia del Ein Sof, pueda realmente ser utilizada simplemente para satisfacer al Creador y satisfacer a sus creaciones. El mal es llamado Ra en hebreo. La gota de semen es el secreto de las 27 letras de la Torá. Recuerden que tenemos 22 letras en el alefato, y tenemos 5 que son, le llamamos nosotros 5 finales, 5 letras finales, que se escriben de una manera diferente cuando van al final de una palabra. Y esas suman 27, como está escrito en las Kavanot del Tikkun Hasot. Y por lo tanto, quien derrama su semen en vano daña las 27 letras de la Torah, y cada letra incluye a otras 10. Y 10 veces 27 es igual a 270, como la gematría de la palabra Ra. Y por ello, quien derrama su semen en vano es llamado Ra y no Rasha. O sea, es llamado malvado, Ra, que es está formada esa palabra Ra por 2 letras hebreas, la Reish y la Ayin, y eso es, Reish es 200 y Ayin es 70, y eso es lo que nos está explicando aquí el Likud Torah en el Midrash Melech en Mor 90. Entonces imagínense por un momento el daño que sufre los mundos espirituales y los daños que ocurren en las letras de la Torah. Y cada una de esas letras incluye 10 sefirot, otras 10 letras más, que representan la luz que emana del Creador, y esto sumado, multiplicado a 27 da 270. Y ese es el valor numérico de
de la palabra Ra, que significa malvado. Entonces el individuo que comete este pecado, este vicio secreto, no es llamado Rasha, sino que es llamado Ra, malvado. Otra gematría de la palabra Ra, debe saber que las 5 Geburot son 5 veces el nombre Yud Hei Bad Hei, con Nikut Elohim, y sumadas llegan a 130. ¿Cómo así? 26 Yud Hei Bad Hei, el valor numérico del nombre sagrado Yud Hei Bad Hei es 26. Y son 5 Geburot, entonces son 5 veces el nombre de Yud Hei Bad Hei. Entonces 26 por 5 veces o 5 Geburot suma 130, y por eso Adán quedó en el río Gijón hasta el cuello por 130 años, como el número de Geburot que él había dañado. Y aún con eso no fueron debidamente reparadas, porque Lilith, la malvada, al ver lo grande que era el daño de Adán, se fortaleció a través de sus cáscaras, o sea, a través de sus kelipot, y viniendo Adán contra la voluntad de él, se excitaba por él y concebía numerosos espíritus y demonios dañinos, para lo cual no había tikkun, o sea, no había corrección como era necesario. Y en oposición a esto, decimos al concluir cada Shabbat, Vijino An Haelokeinu Aleinu, que tiene 130 palabras con los versos adicionales. Y debemos saber que 130 es la gematría de la palabra Ayin, que es ojo, como la suma de 5 veces Yud Hei Bad Hei de las Geburot. Y hay 2 ojos y también 5 Yud Hei Bad Hei de Hasadim, que también suman 130, que viene del lado derecho. Y esta relación entre ambos elementos con el mismo valor numérico de 130 es equivalente a los 2 ojos. Así tenemos 2 veces 130 más 10 veces el nombre de Yud Hei Bad Hei, todo lo cual suma 270. Reish Ayin Ra, Reish Ayin Ra, o sea, la letra Reish y la letra Ayin forman la palabra Ra. Y Ayin tiene ese mismo, son 2 ojos, tiene ese mismo valor numérico, por eso se le llama 130 más 130, 260, más 10, 270. Y esta es la intención del verso de Génesis 38:7. Y era el primogénito de Yehudá, era malvado, era un Ra a los ojos del Señor, y el Señor le dio muerte, significando malvado sus 2 ojos. Y son 5 y 5 los nombres de Yud Hei Bad Hei, como se mencionara con anterioridad. Y en los tiempos de la redención, según Cantar de los Cantares o Shir HaShirim, en el capítulo 5, versículo 12, sus ojos son como palomas en los cursos de agua, bañados con leche y bien establecidos. Y estos ojos son los ojos de Hasidim. Esto fue escrito en el Kirbeh Ha'ari, Sefer Halikutim, Bereshit Siman 3. ¿Cómo podemos explicar esto entonces? ¿Cómo podemos entenderlo? Si estamos hablando de estos 5 Hasidim y 5 Geburot. Recuerden que hay 2 líneas, la línea de la izquierda y la línea de la derecha. Por lo tanto, cuando habla sobre estos que eran concebidos, fue cuando no se respetó el lado de la línea de la izquierda, ni tampoco el de la derecha. Los de la izquierda, entonces, cuando no se respetó el lado de la izquierda, se fortalecieron las kelipot, porque es el lado de la columna del rigor. Y estas 5 Geburot, unidas a los Nikut Elohim, entonces suman, como dijimos, 130, porque el nombre Yud Hei Bad Hei suma 26, por 5 Geburot son 130. Y ya vimos que el no usar la línea de la izquierda con el propósito de otorgar, entonces lleva al ser humano a cometer el pecado de concebir espíritus y demonios, los cuales son dañinos y para los cuales no hay corrección, porque este es un tipo de placeres, como vamos a estudiar más adelante, que han llegado son los, vamos a decirlo en términos físicos, son las bajas pasiones que el ser humano llega a cometer en su corporalidad. Pero esto es por el daño que ha operado él en los mundos espirituales, en su columna de la izquierda, por cuanto ha caminado más en el deseo de recibir para sí mismo que en el deseo de recibir para otorgar hacia el Creador y hacia las creaciones.
El problema se genera a partir de la tristeza. Y ahí es cuando viene todo este tipo de actos que van en contra de la Torá y que van dañando la corporalidad de la persona y van dañando también la espiritualidad. O sea, dañan la vasija y dañan también la luz, dañan el alma, producen un daño en los mundos espirituales. Vamos a leer aquí lo que está escrito en los libros de ética de Kotelej Israel. La tristeza es el vehículo que utiliza la inclinación al mal para causar la emisión. La persona debe ser cuidadosa de no suspirar ni estar triste. La tristeza y los suspiros causan impureza, ya que esta es la característica de tal y tal, o sea, de Lilith, como su nombre lo indica, que tiene sus raíces en tristezas o lamentación. Al adoptar sus modos, le cede el poder de que haga con él lo que desee, ya que se pone de su lado. Además, está el hecho que la característica de la tristeza es que ya de por sí es mala, porque produce el abandono del estudio de la Torá, y las plegarias produce confusión de la mente e incremento de la pereza, haciendo que la persona no cumpla con los mandamientos ni aprenda tampoco Torá. Y esto le lleva a discutir por trivialidades en su casa, lo cual hace que sea despreciado y aborrecido. Aún más, causa que le abandone la divina presencia, ya que la misma es llamada alegría, y este hombre estará amargado y lleno de suspiros. Y como si esto no fuera suficiente, se está vinculando a tal y tal, o sea, Lilith, debido a que esta es su característica. Le impurifica, porque se hiere a él. Un indicativo de esto es la tristeza, hace surgir el semen. Edsed Masría será, un juego de palabras sobre Génesis 1:11. Eised Masría será, plantas que dan semillas. Por tanto, tú, hombre, que has resuelto en tu corazón y con tu boca corregir el fundamento, el santo pacto, quita el mal de ti y estés siempre contento. Tal vez tengas el mérito que cuando estés lleno de alegría por una mitzvah, puedas vincularte a la divina presencia, la cual es llamada alegría. Entonces no pecarás y sabrás que tu tienda está en paz. Jod 5:24. Por eso cuando los que estudiamos Kabbalah, siempre fue recomendado por los sabios que nosotros no podemos caer en el estado de tristeza ni de depresión. Ahora, ¿cuándo una persona en el mundo corporal cae en ese estado? La persona llega a un punto en el que sus deseos que satisface para sí mismo, llega un momento en que el ego no le satisface y quiere más. Y aun cuando ha llegado a cumplir todos sus deseos, se da cuenta que nada de lo que hace le satisface. Entonces entra en un estado de depresión y de tristeza. Una persona que es regida por la inclinación del mal, entonces esta persona se produce tristeza a sí mismo. ¿De qué manera? Porque el ser humano, o en este caso la persona que está buscando la corrección, se siente que no puede satisfacer todos sus deseos. Entonces cuando cae en la tristeza, abandona el estudio de la Torah y las plegarias. Ya no quiere hacer tefilá, ya no quiere tampoco estudiar Torah. Pierde el anhelo por las cosas espirituales, porque tal vez en ese momento él está actuando más con su columna en la izquierda, con su recepción, y como ve que lo que él hace no le produce ningún beneficio propio, entonces llega a ese punto en que comienza a quejarse a sí mismo de lo que le está pasando, llega a suspirar, llega a estar triste, y entonces vienen esos suspiros y la tristeza le causan impureza en el mundo físico e impureza en el mundo espiritual. Y así como hay personas que entonces tratan de quitar su tristeza buscando un aliciente, entonces algunos buscarán la bebida, algunos buscarán la droga, otros buscarán el tener relaciones sexuales fuera del orden establecido por la Torah, y se están causando impureza. Por eso no podemos caer en el estado de depresión. Nada de lo que nos sucede en el mundo físico nos puede causar tristeza. Nada debe generarnos tristeza, porque ahí radica el problema. Cuando el hombre llega a ese estado de pereza, de decepción, de tristeza,
de depresión, de aflicción, entonces no cumple con la Torah, no aprende Torah, ni mucho menos quiere orar. Se divorcia de las plegarias y entonces comienza a entrar en las trivialidades, y toda su vida es una vida de desprecio y de aborrecimiento, es una vida amargada, y es una vida en la que él pasa constantemente, como a la divina presencia lo abandona. Entonces comienza a tener confusión en la mente, y comienza también en su casa, en su hogar, en su familia, a discutir, a pelear, porque no hay nada que le produzca alegría. Y esto lo lleva a veces, muchas veces son llevados a cometer actos sexuales que vienen y van en contra de la Torah misma, incluyendo uno de ellos el video secreto, como ya lo dijimos. Es uno de los pecados que llega a cometer, porque la tristeza y la agonía, esa depresión, entonces él quiere buscar algo que le calme esa tristeza, y por eso a esto se le llama el vicio secreto, porque es un vicio solitario donde nadie lo ve. Entonces se complace a sí mismo. Por eso es que el hombre necesita, como decía la cita anterior, cuando ha dañado, ¿verdad?, los 5 geburot que vienen de la línea de la izquierda, debe de procurar, dice, que ser bañado en leche y bien establecido. Eso significa que la leche está simbolizada en la Torah como la enseñanza, como la ciencia del santo, y entonces tiene que ser alimentado con ella. La leche es un símbolo de cuando el individuo está en el proceso de corrección, y entonces tiene que beber de ese líquido materno, así como el niño que bebe la leche de su madre, del pecho de su madre. Entonces el individuo tiene que tomar Hasidín, que viene de Binah, para que a través de la luz de Hasidín, que viene de la Sefirá de Binah, le ayude a purificar o a limpiar, ¿verdad?, sus ojos, para que de esta manera entonces el individuo pueda ver con claridad y pueda corregirse y pueda rescatar sus kelim. El pecado que más provoca la ira de Dios. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar HaKadosh 66-67: el pecado que más provoca la ira de Dios es la transgresión del pacto. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo: no hay pecado en el mundo que provoque en tal manera la ira del Todopoderoso, tanto como la transgresión del pacto. Como leemos, una espada, que ejecutará la venganza del pacto. Vayikra 26-25. La prueba es que en la generación del diluvio, la medida del pecado no había sido colmada hasta que la humanidad se volvió sexualmente perversa. ¿Cómo dice esta cita del Zohar HaKadosh 66-67? Que la prueba es que la generación del diluvio, la medida del pecado, la prueba es que en la generación del diluvio, la medida del pecado no había sido colmada hasta que la humanidad se volvió sexualmente perversa, destruyendo su semen. Y aun cuando se defraudaban unos a otros, como está escrito, y la tierra estaba colmada de violencia, y también porque la tierra se llena de violencia a través de ellos, no fue sino porque la tierra estaba corrupta delante de Dios que el decreto fue finalmente pronunciado. He aquí que los destruiré, literalmente dice, los corromperé. Es así que sufrieron medida por medida, fueron condenados a ser corrompidos por haber adoptado la corrupción y la perversión como camino. ¿Qué dos cosas adoptaron? La corrupción y la perversión. ¿Qué los llevó a eso? Un estado de relajación y un estado de cometer el video secreto, a tal grado que causaron daño a la creación, daño a las criaturas, daño a las creaciones. Aún así se olvidaron de su prójimo, causándole daño a su prójimo, dolor a su prójimo. Y por esas cosas la generación antediluviana no pudo permanecer con vida. El Creador tuvo que raer toda maldad de la tierra que se había adherido al hombre. O sea, físicamente hablando eso ocurrió, y espiritualmente hablando, la persona
que llega a provocar la ira del Todopoderoso es aquella persona que no cuida el pacto, sino que lo transgrede. ¿De qué manera lo transgrede? Cuando no entendemos nosotros que somos, que estamos en una red, conectados todos, y que no nos damos cuenta que realmente somos un solo hombre con un solo corazón. Cuando nos damos cuenta que el deseo del otro es también mi deseo y que el mal del otro es el mal mío. O sea, cuando no entiendo que juntos estamos, por eso los que iban en el arca de Noé solo fueron 8 personas, símbolo de las 8 sefirot, de Seirampín y Malhut y de Binah. Y dice que nadie más se salvó, solo estas 8 personas. ¿Por qué? Porque estas sí estaban conectadas, estas entendían que era amor al prójimo, estas entendían que era garantía mutua, estas entendían el respeto hacia los demás, estos entendían que eran una sola persona. Pero los antes del diluvio, la generación perversa no entendió esto, la humanidad no comprendió este punto, y es por lo que estamos luchando hoy, porque se logre la conexión, y la conexión solo se logra cuando se cuida el pacto, porque el pacto sagrado, que está representado por el Brit Milá, por el pacto de la circuncisión física y la circuncisión en los mundos espirituales, me lleva a mí a conectarme con mi amigo, a estar en un clí, a estar en un grupo, y a darme cuenta que aunque estamos ahí, nos odiamos a veces, porque no todos vamos por el mismo proceso, por el mismo nivel de corrección, pero aún así entonces venimos y nos soportamos, y entonces estamos buscando unirnos por encima de nuestro ego. Y eso es lo que entonces, esa unión, ese debeikut que se hace con el Creador y con las almas, con todos los amigos, eso es lo que hace que nosotros podamos realmente guardar el pacto sagrado. Guardar el pacto sagrado está representado por Yesod, por la Sefirá de Yesod, y la Sefirá de Yesod es el poder de conexión, y solamente el poder de conexión, el poder de unión, va a lograr que se lleve a cabo la corrección final, y que la humanidad entonces tenga tiempos de paz y tiempos de amor, donde todo será sanidad, donde todo será diferente, como dice el profeta Yeshayahu, donde no vamos a tener memoria de las cosas que fueron en el pasado, porque aquí que nuevos cielos y nueva tierra serán hechas. O sea, una época en que todos vamos a estar unidos y donde vamos a entender que realmente lo que ha estado pasando durante las generaciones es que el hombre se ha hecho daño a sí mismo, pero eso es porque el hombre internamente no ha cuidado su pacto, o sea, el pacto de unión. Se le ha olvidado que todos somos hechos de una misma sangre, como lo han enseñado los Rabanín, como lo han enseñado los Jamín, como lo enseña la Torah. Entonces, cuando usted busca la satisfacción propia y se olvida de que al lado suyo hay alguien que necesita también adherirse al Creador, y no compartimos con las personas esto que nosotros estamos recibiendo, entonces nos corrompemos, llegamos a un punto en corrompernos medida a medida, porque constantemente nuestro deseo va llevado a otro deseo, y constantemente el corazón de nosotros va buscando desear más y procurar tener más y preocuparnos por nosotros. Eso lo reflejamos en el mundo físico, y ese reflejo del mundo físico es un reflejo de la espiritualidad. Por lo tanto, tenemos entonces que procurar no provocar la ira del Todopoderoso. No hay diferencia entre un animal y un malvado, entre una persona que comete este tipo de actos. El Sha'ar HaTefilá, por el Be'er Mayin Hayin, nos dice: no es en absoluto apropiado para una persona inteligente correr detrás de la bajeza de los deseos de esta naturaleza, porque ¿a qué se debe que se le llame hombre si no tiene el espíritu del hombre que asciende a lo alto, y no el de la bestia que desciende debajo de la tierra, que desciende debajo a la tierra? Cualquier persona inteligente sabe que es apropiado para él diferenciarse a un caballo o a un perro en sus deseos. No sé, que los Rabanín hablan un poco fuerte, nos hablan de esa manera para que entendamos, porque cuando el hombre está en el estado animal, entonces comete ese tipo. Los animales actúan por instinto, y eso que estamos tratando de hablarle a usted de una manera comprensible a su nivel, y no entramos en la profundidad de la espiritualidad en estos temas. El hombre tiene que diferenciarse del caballo y del perro. No podemos estar en el estado animal, tenemos que estar en el estado hablante, o sea, en un estado en el cual yo decido por mí mismo
a traer la luz. El problema es que la humanidad no ha aprendido a rechazar la luz. Y cuando hablo de rechazar la luz, no es que vamos a rechazar la luz del Creador, sino que yo voy a saber cuándo voy a recibir esa luz. Porque si voy a recibir luz y no voy a usar la luz para el propósito que está en el pensamiento del Creador, entonces yo coloco ahí una pantalla que impide pues que la luz descienda a mis vasijas, para no corromper el propósito del Creador. Entonces no tenemos que sucumbir ante los deseos de esta naturaleza, a los deseos animales, sino que tenemos nosotros que realmente ascender a la espiritualidad, buscar las cosas que nos conectan más con el Creador. Dañar el pacto trae la ira de Dios al mundo. Voy a leer aquí este texto. Si una persona, escuchen bien esto, si una persona se habitúa al pecado de dañar el pacto, su transgresión es demasiado grande para ser cargada. Esta es la clase de gente que trae la furia de Dios al mundo, generando las epidemias y trayendo la muerte de varias formas al mundo. Y esto es especialmente cierto cuando en su inclinación al mal lo incitó a cometer estos actos frente a otras personas o amigos, o les ha incitado a hacer lo propio, porque de tal forma ha desacrado el nombre de Dios, transgrediendo y empujando a otros a transgredir. Su falta creció enormemente, al punto tal que llegó a los cielos. Cuánto más cierto será esto si su sed no solo no se calmó, sino que sin quedar satisfecho con esto, se dedicó a las relaciones perversas, a las perversidades sexuales e incestuosas, siendo esto conducta licenciosa. Es una abominación a los ojos de Dios. ¿Cómo puede alguien así levantar la cabeza? ¿Cómo puede beber o comer? ¿Cómo puede llevar hermosas vestiduras cuando las vestiduras que lleva, cada aspecto de su alma, está sucio? Al punto de alejarse del Señor de toda la tierra y de la hija del glorioso Rey que es el alma, cuya gloria y honor son benditos y exaltados. Ha ensuciado su alma tratándola con vileza. ¿Cómo puede estar feliz y regocijarse y reírse o mirar como otros ríen? ¿Cómo puede? Entonces, dice aquí que se vuelve un hábito el dañar el pacto. Entonces esto puede resultar, algún judío puede decir, pero yo no tengo problemas con eso. Pero eso no estamos libres de cometer esos actos. En estas semanas que pasaron atrás, en Israel se llevó a cabo un juicio contra un individuo que abusó sexualmente de niños. Omitimos el nombre, omitimos también la línea judía, ¿verdad? O el grupo judío del cual era este varón, pero llegó a este punto. ¿Por qué? Porque sin duda no cuidó su pacto sagrado. Pero alguien va a decir, pero si es judío, está circuncidado, pero no cuidó su pacto. El hecho no es de que porque estemos circuncidados ya estamos libres de cualquier culpa, de cualquier sentencia en este mundo y en el mundo espiritual. No significa de que como ya estamos circuncidados estamos libres de no cometer estas acciones. No es así tampoco. Que tenemos, como quien dice, somos más guardados, tenemos más protección de parte del Creador. Sí, es algo, eso es cierto, pero cuando los judíos no guardamos el pacto sagrado, que tiene que ver con la conexión entre las almas, y creemos que nosotros no tenemos que unirnos a los demás,
y tratamos de impedir que otros realmente conozcan al Creador, porque es bien sabido por todos que hay un sinnúmero de reglas y de normas por medio de las cuales se le impide a una persona el poder llegar a ser judío desde el aspecto religioso. Entonces, cuando se daña el pacto de conexión, cuando se le olvida a Israel, cuando se nos olvida como judíos que tenemos una responsabilidad ante la humanidad, como mayores que somos, como guardianes del pacto, como guardianes de la Torá, y no cumplimos con el encargo para lo cual fue levantada la generación desde Avino Abraham, de poder bendecir a las naciones a través de nuestra será, o sea, de nuestra semilla, de nuestro conocimiento espiritual, de nuestra luz, entonces producimos daño y desagradamos el nombre del Todopoderoso, lo transgredimos y empujamos a otros a transgredir, porque no le ayudamos a la persona a salir realmente de su estado de transgresión, y va creciendo enormemente ese ego dentro de nosotros, porque el hecho de haber sido elegidos como la nación del Creador, con el plan que Él tenía para nosotros, no nos lleva a creernos mejores que otros, sino a ayudar a los demás. A nuestro padre Abraham se le dijo: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y si dice que en tu simiente, en tu serán benditas, en tu semilla serán benditas todas las familias de la tierra, quiere decir que estamos para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Ayudando a la humanidad que entienda que necesitamos unirnos y que solo no podemos realmente llegar a obtener, ni mucho menos a percibir ni a gozar de los bienes venideros, o de lo que todos esperamos, donde ya no hayan convulsiones, guerras políticas, que ya no hayan guerras civiles, que ya no haya odio entre los seres humanos, que haya que haya ya en ese tiempo un buen uso de los recursos, que no se destruya la tierra como se está destruyendo la naturaleza. Todo eso tiene que entender el ser humano, y todo solo se logra por la conexión, al darnos cuenta que todos vamos en un barco y que si le hacemos un agujero a ese barco, nos vamos a hundir todos. Entonces dice que llegaron a cometer, como no se calmó su sed por dañar el pacto sagrado, cuando el ser humano entonces no se une, cuando el ser humano no se da cuenta que tiene que utilizar su deseo de recepción para otorgar, sino que solamente para beneficiar a sí mismo, llega a ser como la sanguijuela. Yo me gusta siempre colocar esa parte de la sanguijuela. La sanguijuela solamente para ella, succiona, se pega al cuerpo, a la piel, y comienza a succionar toda la sangre, porque todo es para ella. Entonces llega a ensuciar su alma, llega a poner presa el alma dentro de sí, no le da acción, no permite que la luz opere a través de él. Entonces se va ensuciando su alma, tratándola con vileza, rechaza la luz, rechaza la cercanía con el Creador y se va alejando. Entonces, si espiritualmente se va alejando del Creador, y como dice el profeta Yeshayahu en un nivel más entendible, si los pecados han hecho distancia entre mí y el Creador, entonces ¿qué va a ocurrir en el mundo físico? Que voy a cometer toda acción, no voy a tener respeto por nadie, por la vida ni por las personas, y voy a hacer con ellas como a mí me parece. Voy a aprovecharme de ellas, voy a sacar satisfacción de ellas para mí mismo, voy a complacerme en ellas y voy a aprovecharme de ellas, voy a sacar ganancia de ellas, y eso es abominable en los ojos de nuestro Padre Celestial. Ahora, dice que llegaron a cometer todo tipo de relaciones perversas, perversidad sexual e incestuosa. Y antes que estos minutos de esta clase, esta noche, esta conexión concluyan, yo quiero que entendamos esos dos aspectos, no porque son cosas que se estén cometiendo en medio de nosotros, o son cosas que se están dando en la sociedad misma, en la humanidad, pero que necesitamos saberlas, porque no estamos exentos de cometer alguna de estas cosas, y es mejor prevenir que lamentar. Es mejor decir estas cosas hoy, si no se han dicho, y si se han dicho ya, recordar estas cosas,
para que cuidemos el pacto sagrado en el mundo físico y en el mundo espiritual. O sea, para que evitemos hacer ciertas acciones que creemos que están dentro del amor y tal vez están fuera del amor. Todo lo que está fuera del amor, a eso se le llama perversión sexual. ¿Qué son estas cosas? Vamos a verlas. Aquí las tengo en unas notas. ¿Qué es perversión? Perversión viene del latín pervertere, y perversión significa volcar algo, invertir algo o dar vuelta a algo. Y es un término que históricamente fue utilizado por la psiquiatría clínica clásica y por la psicopatología y por los pioneros de la sexología, incluyendo a Sigmund Freud. Él trató todos estos puntos sobre la cuestión de la perversión sexual, sobre esas manifestaciones diversas que se daban dentro de la sexualidad humana. No debemos de confundir lo que es sexualidad humana con lo que es perversión sexual. Y dentro de estos conceptos que fueron englobados en la psiquiatría allá por el siglo XIX, dentro de este concepto cayeron ciertas formas de perversión sexual. ¿Y cuáles son estas formas de perversión sexual? Tenemos el fetichismo, tenemos la pedofilia, tenemos el exhibicionismo, el sadomasoquismo, el voyeurismo, que luego estas perversiones la psiquiatría moderna hoy las agrupa bajo el concepto de parafilia. Repito, fetichismo, pedofilia, exhibicionismo, sadomasoquismo y voyeurismo. Y Sigmund Freud recogió entonces ese término que se utiliza hoy en la psiquiatría moderna, que es la parafilia. Ahora, ¿qué es la parafilia también? ¿Qué cae dentro de la parafilia? Parafilia, que es la forma de decir hoy perversión sexual. Porque es necesario que también lo entendamos. La parafilia viene del griego para, al margen de, filia, amor. Entonces, al margen del amor. ¿Qué es una perversión sexual? ¿Qué es parafilia, como se le llama hoy modernamente? Es todo acto, todo comportamiento sexual que está al margen del amor. Si estamos en esta Selijot, recuerden que cuando llegamos a Yom Kippur, en uno de los rezos que hacemos en Yom Kippur, donde pedimos el perdón, se incluyen todos los pecados que están calificados dentro de la Torá, en Vayikra, como relaciones prohibidas. Pero a veces solo hablamos de las relaciones incestuosas entre parientes, pero nunca se ha hablado de estos excesos o de estos patrones de comportamiento sexual que pueden estar cometiéndose dentro de un individuo. No va a venir usted y me lo va a confesar. Hashem me libre de eso. Nadie va a decírselos al Creador. Y lo tremendo de esto, porque este pecado no tiene perdón, como lo dice el Sagrado Zohar, es porque estos actos de parafilia o de perversión sexual dañan al prójimo. Y Yom Kippur no es una fiesta, no es un día de aflicción o de ayuno como lo se ha mencionado. No es para pedir perdón por pecado contra la humanidad o contra el prójimo, sino contra el cielo. Entonces, ¿cómo se puede encontrar un individuo que llega a Yom Kippur y que ha cometido todo este tipo de cosas? Si lleva la cuenta, ¿cómo va a enumerar en su factura y le va a ir a decir a alguien, te pido perdón por lo que hizo? ¿Con qué cara puede presentarse ante alguien y decirle, yo fallé ante ti? Entonces el camino que le queda a la persona es buscar la corrección, es abandonar este tipo de comportamiento y buscar ayuda espiritual. O sea, dejar que ahora el alma reciba la cantidad de luz que necesita para que vaya corrigiendo, porque una persona que ha llegado a un patrón de comportamiento sexual a tal grado que ha violado el pacto sagrado, sus vasijas están tan dañadas
están tan rotas que es difícil. Nosotros decimos en Kabbalah, esta persona cuando muere no tiene la oportunidad de una reencarnación. No goza del derecho de la reencarnación, porque durante toda su transmigración no ha corregido esto y ha llegado al punto de ir hasta comportamientos más bajos. Vamos a mencionar este tipo de placer predominante que se encuentra en la cópula, en la relación sexual, todo ese tipo de comportamientos. Lo vamos a decir para que nos cuidemos de esas cosas. Y durante estas cosas eran analizadas anteriormente y fueron también tocadas por los rabanín. Hoy por lo general casi no se tocan. Ciertas prácticas sexuales como la masturbación y como el sexo oral fueron consideradas parafilias hasta mediados del siglo XX. Hoy en día no se consideran prácticas parafílicas, siempre y cuando también el individuo no se limite únicamente a ellas. Entonces se resulta casi imposible el poder elaborar un catálogo definitivo de estas parafilias, pero las definiciones más usuales recogen comportamientos, como dijimos anteriormente: el sadismo, el masoquismo, el exhibicionismo, el voyeurismo, la zoofilia, la coprofilia, la necrofilia, el fetichismo y el frotismo. Ya vamos a explicar qué son esas cosas. Todavía nos queda tiempo. Y he querido tocar este punto porque puede ser que si no es dentro de nuestras filas, fuera de nuestras filas pueden darse estos casos. Nos podemos encontrar con personas que necesitan ayuda en estos campos. Y el hecho de que estas personas sean así no se nos manda a nosotros a ser jueces, sino ayudarlas. Porque toda persona que comete esto, aunque no tiene perdón, pero tiene la esperanza de poder salir de ese estado, siempre y cuando él desee el anhelo por espiritualidad y acercarse al Creador. Hasta el criminal, hasta el más asesino, hasta el narcotraficante tiene la oportunidad de buscar su relación con el Creador, en otras palabras, de alcanzar la espiritualidad. El problema es si se muere, pero mientras hay vida hay esperanza. Y como dijo el sabio Salomón, más vale perro vivo que león muerto. Vamos a destacar entonces la práctica de algunas conductas sexuales que parecen inofensivas, pero son aplicadas a la parafilia o están dentro del marco de la parafilia. Quiero aclarar que estas prácticas sexuales que dañan el pacto sagrado no hacen que la persona alcance goce sexual, ni amor tampoco, sino que más bien lo ven como un sexo casual, como una práctica que la vuelven voluntaria y no indispensable para la práctica sexual. O sea, cuando las parejas se unen no necesitan de este tipo de parafilia, de este tipo de erotismo, porque ellas no le producen amor ni mucho menos goce sexual. Y lo que ocurre en este tipo de acciones de parafilia, de perversión sexual, es que el semen es derramado. Y estamos hablando de que cuando el semen es derramado, entonces prácticamente se está dañando el pacto sagrado. Y estos actos físicos de parafilia también son actos espirituales que se dan dentro de las kelipot. Es cuando el individuo llega en su estado de recepción para sí mismo, llega a satisfacer todo su deseo en este mundo, alejándose por completo del Creador. Las kelipot van tomando fuerza sobre él, esas cáscaras, y entonces él llega a todo ese tipo de prácticas sexuales, o sea,
sus vasijas que deberían haber sido utilizadas, las vasijas de recepción que están dentro de la línea de la izquierda, las 365 mandamientos, que se le llaman los mandamientos negativos, en lugar de usar sus vasijas para que la luz entrara a ellas y pudieran ellas alcanzar el estado de recepción para otorgar, lleva sus vasijas a tal punto que van llenándose de densas tinieblas. Y todas esas acciones que hace con sus vasijas de recepción llegan al punto de caer en los niveles más bajos de oscuridad, donde la citarra tiene el poder y el control sobre la persona misma, a tal grado que no le permiten de ninguna manera el poder conectarse con el Creador, porque no tiene vasijas donde poder depositar el semen, o sea, la luz espiritual, la energía espiritual que viene desde la presencia del Boreolán. Ahora bien, ¿cuáles son estas prácticas sexuales? Que causan daño físico, psicológico y económico. Y son patológicas, se tornan como una enfermedad. Dijimos que entre ellas estaban la pedofilia, la zoofilia, el froterismo y la somnofilia. Y lo vamos a decir así: toda práctica erótica poco tradicional es una parafilia, a tal grado que se vuelve incontrolable y no es saludable. Entonces, en estos minutos que nos quedan vamos a mencionarlas, para que cuando lleguemos a Yom Kippur, si hemos cometido una de estas acciones, entonces podamos nosotros pedir perdón al Creador. Y si no, entonces que ayudemos a quienes las están cometiendo a que no la vuelvan a cometer, o ayudarle a que vaya encontrándose con el Creador y que entienda que es amor. La gente confunde lo que es amor con lo que es un momento erótico con lo que es una práctica sexual que le va a producir, dice, goce sexual, y eso no produce goce sexual. Voy a mencionarlas. Todas terminan en filia. La vasiofilia, que es una preferencia por personas, es la excitación sexual por personas discapacitadas. O sea, hay personas en este mundo que se excitan cuando están con personas discapacitadas, y eso se le llama avasiofilia. Quiero decirle que todo eso es perversión sexual, y eso es una abominación ante la presencia del Creador. Y tojeva en hebreo significa, tojeva es una palabra, pero cuando nosotros la dividimos, entonces esta palabra tojeva significa: por haber hecho esto, estás perdido. También está la acrofilia, que es la preferencia también por personas, se coloca dentro de ese grupo. Es la excitación por parejas sexuales muy altas. Está la acrotomofilia, que es la preferencia por personas, es la excitación por parejas sexuales con miembros amputados. La agrexofilia, exhibicionismo, es la excitación producida por el hecho de que la actividad sexual sea oída por otras personas. O sea, la agrexofilia, cuando una pareja está y empieza a gritar, y todo eso no. Dentro de la Torah y dentro de nuestras reglas y normas, llámele religiosas o espirituales, esas cosas están marcadas como cosas que no deben de hacerse. No deben de hacerse. Y cuando yo le vaya leyendo, usted va a ir analizando entonces todas estas cosas en base a la Torah. Usted va a saber dónde, en qué parte de la Torah se encuentran estos casos de parafilia, que no fueron tocados exactamente así, pero que están dentro de las prácticas cananeas que se practicaban en Canaán antes de que Israel conquistara la tierra que el Creador le había prometido. Por eso él dijo: eliminen estas 7 naciones, saquen esas naciones de ahí, porque si no, ustedes o sus hijos se van a corromper con las prácticas de ellas. Y cuando
Vayikra está hablando de esas prácticas, y la Torah habla de todas esas prácticas que cometía la tierra de Canaán. Se estaba refiriendo a estas cosas que ahora tienen términos, llámele usted, médicos o científicos, y en psiquiatría esos son los nombres que recibe. Antes eso se enumeró, y la Torah no detalla, como dicen, a plenitud cada una de las cosas de esas, pero no era necesario que se enumeraran, porque se conocían. Quiero leerles solo la introducción donde dice esto en la Torah. Dice aquí: habló Yuhé-Bajé a Moshe y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yuhé-Bajé, vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual habitasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Yuhé-Bajé, vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que las cumpla, gracias a ellos, vivirá. Yo, Yuhé-Bajé. Entonces, cuando dice ahí: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual habitaste, no haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. O sea, no andaréis en sus prácticas, en su estilo de vida. De cuando comienza a enumerar aquí y habla de la desnudez, de este, de lo otro, cuando usted lo lee así, lo vemos de esa forma, así como superficial, pero cuando se ha estado estudiando esto por generaciones, ahora se clasifican en estos grupos y en estas descripciones, donde entendemos entonces a qué se estaba refiriendo Moisés cuando lo dijo de esa forma a la generación de su tiempo, y cómo estas cosas tienen que ser dichas a la generación de nuestro tiempo, así como son tratadas y estudiadas dentro de la psiquiatría y de la ciencia moderna. Yo sé que estamos pasando un poquito más del tiempo, pero necesitamos completar esto por lo menos hoy, para que nos quede claro, y así a mañana pues seguimos con lo otro, para salir de este texto que leímos ahí, que fue lo que llevó a la destrucción de la generación antediluviana. Está la algofilia, que es el masoquismo, la excitación producida por el dolor. Se diferencia del masoquismo por la ausencia del componente erótico. Agorafilia, el exhibicionismo, atracción por la actividad sexual en lugares públicos. O sea, estas cosas sucedían en Israel. Perdón, sucedían en Canaán, no en Israel. Canaán todavía no era Israel, hasta después. Todo sucedía en Canaán. Pero cuando yo me atrevo a decir que sucedía en Israel, usted puede leer una cita en el Tanaj, cuando una tribu violó a la esposa de un levita. Todos los hombres de la ciudad violaron a la esposa de este levita, y lo hicieron públicamente. La sacaron, el hombre la sacó de fuera de su casa, y la sacó, e inmediatamente que la sacó, dice que hasta la mañana cometieron perversión sexual con esta mujer. O sea, la dejaron muerta. Entonces el hombre vino, tomó a la mujer y la partió en pedazos y la repartió a todas las tribus. De hecho, la misma tribu de Shimeón cometió un pecado de público, de una actividad sexual que podríamos llamarle agorafilia, exhibicionismo, cuando llegaron al Mishkan, afuera en el Mishkan, y en el atrio allí cometieron con las madianitas una práctica sexual, donde vemos que Pinhas celó por el Creador y mató a estos, y murieron 24,000 personas ese día. También está la ailurofilia, que es la preferencia por animales, atracción por los gatos. Esa es la ailurofilia. Hay gente que ha tenido sexo con los animales, con caballos, con yeguas,
con ovejas, aquí dice con gatos, que es la hilorofilia. Todo eso también la hilorofilia cae dentro de la atracción por los gatos, pero también está la zoofilia, que es el tipo de práctica sexual con los animales. La aloerastía, que es el voyeurismo, que es la excitación de la pareja mediante la desnudez de un tercero. O sea, tienen una persona ahí desnuda y se excitan con eso. Alopelia, que es también un voyeurismo, que es la excitación al ver a otros teniendo una relación sexual. Por eso dice ahí la Torá: no verás la desnudez de tu madre, de tu padre, de tu hermana, de tu hermano, etcétera. Y va mencionando ahí porque se está refiriendo a este tipo de prácticas. La alorgasmía, que son las fantasías, la excitación proveniente de fantasear durante el acto sexual con otra persona que no sea la pareja. O sea, tiene relación sexual con su pareja y está pensando en otra. La altocalcifilia, que es el fetichismo, atracción por los zapatos de tacón alto. Hay hombres que les gusta que la mujer esté con tacones altos o él se pone los tacones altos. La mocopsia, que es el sadismo, la excitación por el deseo de castigar a la pareja sexual. Entonces vienen y utilizan un sinnúmero de artefactos que hasta los venden ahora. Y le estoy hablando de una generación, la generación de nosotros. ¿Por qué toco este tema? Porque la generación de nosotros está llegando al punto crucial de perversión sexual como la generación del diluvio. Hoy hasta por la prensa los anuncian. Y usted va a comprar todo tipo de fetichismo. Hay comerciales, tiendas que los venden a discreción. Estoy hablando de nuestro país, aquí en Honduras. Y si nos vamos a otros países que se llaman más adelantados, más desarrollados, imagínense. Si eso es aquí en Honduras, ¿cómo puede ser en otros países? O sea, es más grande el ego. O sea, el ego está creciendo en este tiempo. El ego está creciendo a tal grado que va a haber un momento de una convulsión, una explosión, y está llevando a la persona a la degradación, a la corrupción, y el Creador va a permitir que lleguen a esa corrupción. También tenemos la amomaxia, que es el exhibicionismo, que es la excitación solo al realizar una relación sexual dentro de un automóvil estacionado. Androginofilia, preferencia por personas, atracción sexual por personas andróginas. Entonces, es personas que quieren tener relaciones sexuales con una persona andrógina. ¿Quién es una persona andrógina? Las parejas LGTB, o sea, las parejas bisexuales, o homosexuales o lesbianas, o hombres gay. Esos son los tipos de personas. Entonces, hay un grupo de personas que se llaman androginofilias, que estas personas sienten atracción sexual por esas personas andrógenas. Está el androidismo, que es el fetichismo, la atracción por muñecos o robots con aspecto humano. Y ahora está en las películas. Por eso el rey David decía: delante de mis ojos no pondré corrupción, como lo dijimos al principio de la primera parte de este pacto sagrado, de esta enseñanza. Se compran muñecas y muñecos y con eso se excitan. El androidismo también es la atracción solo por las mujeres vestidas de hombres. Una mujer representa y se comporta sexualmente como hombre. Eso era lo que pasaba en los tiempos de Canaán. Era la prostitución que había del sexo masculino y del sexo femenino. Había sacerdotisas paganas dentro de Canaán y sacerdotes paganos dentro de Canaán y de Egipto, y estos venían y iban a tener relaciones, prácticas sexuales, porque esto no se le puede llamar relación sexual, esto es una práctica sexual pervertida, corrompida, era perversión sexual. Entonces la mujer sacerdotisa se vestía de hombre y el sacerdote se vestía de mujer. Y con esto estamos hablando de una manera clara. No nos estamos refiriendo al homosexualismo ni al lesbianismo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una práctica sexual. Ahora que puede esta práctica del androidismo puede caer dentro de las prácticas
homosexuales y lésbicas, porque una persona que no sea homosexual o lesbiana puede llegar a cometer ese tipo de perversión sexual creyéndose que es, pero no es. Entonces no estamos hablando aquí, no estamos hablando en contra ni de la homosexualidad ni del lesbianismo, ni estamos atacando a nadie que esté enmarcado dentro de esa orientación sexual o de esa identidad sexual que tiene. Estamos hablando aquí de prácticas sexuales pervertidas que las puede cometer tanto un homosexual, como una lesbiana, como un heterosexual, como un bisexual o como cualquier persona. De eso estamos hablando. Andromimetofilia, que es la preferencia por personas también. ¿Qué es esto? Dijimos en la anterior que era la atracción, ¿verdad?, solo por las mujeres vestidas de hombres. Una mujer representa y se comporta sexualmente como hombre y el hombre adopta el rol de la mujer. En la penetración anal, el sujeto pasivo será el hombre y el activo la mujer. Eso es andromitofilia y ginemimetofilia. La anisonogamia, que es la preferencia por personas también, es la atracción por una pareja sexual mucho más joven o mucho mayor. La astenolagnia es el sadismo, es la atracción por la humildad, la humillación o la debilidad sexual ajena. O sea, mira a la persona humilde, una persona que es débil sexualmente y se aprovecha de esa persona. Eso se llama sadismo, astenolagnia. Hay muchos hombres y muchas mujeres dentro de todas, ya llámese las orientaciones sexuales o llámese dentro de la orientación sexual, ya sea heterosexual, homosexual, lesbiana o bisexual. Hay personas que ven la debilidad en las personas y se aprovechan de la humildad de esas personas. Entonces vienen y cometen sadismo con ellas. La asfixiofilia, que es la estrangulación erótica, que está calificada como dentro del grupo del sadismo. Es la atracción por estrangular, asfixiar o ahogar a la pareja durante el acto sexual con su consentimiento y sin llegar a matarla. Audiolagnia, excitaciones lingüísticas. El estímulo principal proviene de la audición. La autaganostofilia es el exhibicionismo, es la atracción por ser visto por otras personas durante el acto sexual. O sea, dice, no me importa y le gusta que lo miren. La autoginefilia, que es el transexualismo, que es la excitación de los hombres con el pensamiento o la imagen de sí mismos siendo mujeres. A eso se le llama transexualismo. Por eso hemos estudiado anteriormente que una de las cosas que tiene que mejorar aún también dentro de la comunidad LGTB es el transexualismo. Porque se imagina que es algo y no lo es, pero no pasa de ese nivel. Entonces el transexualismo, ahí sí creo que podemos tener un pequeño problema con la comunidad gay o con la comunidad transexual en el mundo, pero tenemos que decirlo, y eso está dentro del marco de la Torá, porque nadie puede imaginarse que es alguien cuando no lo es. Excitación de los hombres con el pensamiento o la imagen de sí mismos siendo mujeres, o es un varón o es una mujer, o sencillo, o él o ella se opera pero no puede actuar de esta manera transexual. No estamos acusando a nadie, no estamos tampoco discriminando a nadie, Hasbe Shalom, Dios nos libre de hacer tal cosa, sino que estamos diciendo las cosas que deben ser corregidas aún dentro de la orientación sexual que cada persona tenga. Y aquí usted ve que estos casos que estoy mencionando pueden suceder en toda la orientación sexual, en todos los géneros, y puede suceder ya sea entre heterosexuales, homosexuales, lesbianas, lo que sea, o bisexuales. Eso no, o también con gente que practica la pedofilia. Y tiene que haber mejoras en eso, tiene que corregirse todo esto. Está la autopederastía, o aquí se le llama la autopedrastia, que es la masturbación, aquellos hombres que encuentran placer insertando su pene en su propio ano. Está la vasoexia,
que también son excitaciones, que es la excitación solo producida por los besos. La velonofilia, que es el sadismo, que es la excitación producida por el uso de agujas. Está el bestialismo, que es el acto sexual que involucra animales. La blastolagnia, que es la preferencia por personas, que es la atracción por mujeres muy jóvenes. Está el bukkake, que son prácticas sexuales, que es la excitación sexual solo al recibir eyaculaciones encima, generalmente en la cara. Está la candalagnia o el candaulismo, que es un voyeurismo, que es la excitación sexual al ver a la pareja copulando con otra persona. Es la carnolagnia, que es el fetichismo, que es la excitación por la gente fumadora. O sea, quiere tener una práctica sexual, o sea, una relación sexual con la gente que esté fumando. Esa es una excitación por la gente fumadora, es un tipo de fetichismo. La catafilia, el sadismo, la excitación sexual se produce solo cuando el hombre se somete a su pareja. Está la crastomanía, que es la excitación al romperle a la pareja la ropa que lleve, o sea, la ropa que lleva puesta. Cuando yo menciono estas cosas es porque las puede hacer en un estado involuntario y las puede también hacer en un estado voluntario. Involuntario porque puede estar bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de la droga, bajo cualquier otro tipo de efecto, o bajo cualquier depresión, o bajo cualquier problema de la cabeza, y lo puede cometer. Eso no hace que vayamos a rechazar a ese tipo de personas, pero tenemos que ayudarlas. O sea, tenemos que estar preparados para toda esta generación. No solamente decir yo soy cabalista o yo recibo la luz de la sabiduría, pero no conocemos estas cosas. Y tenemos que conocerlas para identificarlas cuando las personas se acercan a nosotros o cuando pretendemos ayudar a la generación de nuestro tiempo. Y si no las conocemos, entonces ¿cómo vamos a poder hablarle a alguien de su problema? Entonces por eso ustedes ven que en el mundo físico hay psicólogos, hay psiquiatras, hay doctores para cada rama, y hay sexólogos y todo, y la gente acude a ellos. Pero cuando buscan al Creador, o cuando una persona entra en la religión, por decirlo así, dentro de las religiones no tienen respuesta a estas cosas, las ignoran y no las quieren mencionar porque es vergonzoso hablar de ellas. Pero si ahora usted lo busca una persona y usted identifica a una persona con este tipo de actos, o le conversa porque ya está cansado, o esta persona, digamos, está harta, o ya no quiere seguir en esta práctica sexual porque se ha dado cuenta que le produce daño emocional, daño psicológico, daño económico, daño a su pareja, ¿verdad? Está causando dolor, está arruinando su vida. Entonces tenemos ya con esta instrucción usted ya puede entonces ayudar a esta persona, no de una manera directa, pero puede hablarle y directa. Entonces usted dice, bueno, busque a mi guía, a mi instructor espiritual, y él le va a ayudar, porque tampoco puede usted cometer el error de acercarse a una persona de esta, que tal vez puede ser que se esté acercando a usted porque tenga una de estas conductas sexuales, de estas prácticas sexuales de parafilia, y quiera tal vez hacerlo con usted. Por eso dentro de la religión y dentro de la espiritualidad, y aún dentro de nosotros los cabalistas, tenemos que manejar las cosas siempre con personas preparadas para ese tipo de cosas que busquen. Por eso dentro del judaísmo se ha visto siempre que las parejas buscan al rabí y a la rabixa para que traten estos casos, y a veces hay testigos, hay personas, hay talmidim o discípulos que pueden ayudar, porque también es peligroso. Crismafilia, que es un placer sexual obtenido al inyectar líquido en la cavidad anal. Esta práctica incluye el uso de enemas. La coprofilia, no confunda el enema de ir usted a limpiar el intestino, que es algo que usted tampoco tiene que hacer constantemente, porque hay maneras también naturales de que usted puede ayudar a su aparato digestivo, cuando se procesan los alimentos y se va a eliminar las heces. Y a veces hay personas que hacen estos enemas cuando su caso, digamos, lo amerita, pero estamos hablando aquí de personas que tienen placer sexual cuando vienen y utilizan este tipo de enemas, y entonces cuando están en su acto, en su práctica sexual, vienen
y hacen este tipo de cosas, o le dicen a la pareja, hágame esto. Está la coprofilia, que es la excitación sexual producida por heces. Está la cartolagnia, que es la excitación provocada por la fuerza de la pareja. Está la crurofilia, que es parte del cuerpo, que es la atracción sexual por las piernas. Está la lacrifilia, que es la excitación por las lágrimas o el llanto, o sea, quiere que la persona esté llorando y gritando. Está el dogging, que es un exhibicionismo, que es la excitación sexual al ser observado practicando sexo en un lugar público o bien mirar a otros mientras lo hacen. Suele hacerse en coches y aparcamientos. Está la efebofilia, que es la preferencia por personas, la atracción hacia adolescentes o personas que pasan por la pubertad. Está la electrofilia, que es la electrocutofilia, que es un sadismo, que es la excitación solo se produce al usar choques eléctricos. Está el fetichismo nuevamente, que es las intensas fantasías y deseos a partir del uso de objetos o partes del cuerpo que son el centro de su atención. Está la formicofilia, que es un acto de bestialismo, que es la excitación sexual al rectar hormigas y también otro tipo de insectos como caracoles, gusanos, animales pequeños sobre los genitales. Está la fratrilagnia, que es la atracción por las relaciones sexuales incestuosas. La atracción por las relaciones sexuales incestuosas. La fratri, o sea, con el hermano, con la hermana, con el papá, con la mamá, con los tíos, con los primos, que están en el grado de consanguinidad. Recuerden que hay 4 grados de consanguinidad que deben de respetarse. Está el frotismo, que es el froteurismo, que es un tipo de fetichismo, que es la excitación sexual solo al refregar los genitales contra personas desconocidas. Está el furgling, que es la excitación al introducir el pene a través de un agujero cortado en la zona genital de una foto o dibujo. Existe también en su versión femenina lo que se conoce como furgling regresivo o inverso, y consiste en incorporar un pene artificial a la foto o dibujo para que pueda ser introducida. Está la gerontofilia, que es la atracción por personas de mucha mayor edad que uno mismo. Está la gimnofilia o nudomanía, que son excitaciones visuales, excitación por la desnudez. Está la grafofilia, que es la atracción sexual de una persona joven por mujeres maduras. Está la grafolagnia, la iconolagnia y la pictofilia, que es la excitación solo ante fotos o cuadros eróticos. Está otro tipo de fetichismo que se llama ifefilia, que es la excitación por la posesión de algún objeto ajeno, ropa, cabellos, piel, etc. Está la hipnofilia, que es un voyeurismo, que es la excitación al contemplar personas dormidas. Y también está la hipoxifilia, que consiste en impedir la respiración de la pareja o la propia, ya sea mediante la obstrucción de las vías respiratorias cubriendo la cabeza con elementos plásticos o de látex, o recurriendo a la semiestrangulación. La hirsutofilia, que es la atracción por el vello. La ipsofilia, que es la excitación solo por uno mismo. No es lo mismo que masturbación, donde el objeto sexual puede ser una persona presente, una fotografía o una fantasía. O sea que él mismo, como leímos en la cita anterior, una de las citas anteriores, que Adán se excitaba solo por él mismo y creaba espíritus y demonios. Está la lactafilia, que es la excitación por los pechos en periodo de amamantamiento. La ligofilia, la atracción por lugares oscuros o lúgubres. La macrofilia, que es el placer con hombres o mujeres grandes. La microfilia, que es el placer con hombres o mujeres pequeños o pequeñas. Está el masoquismo, que es el placer que es el placer ligado a la propia humillación o sufrimiento físico, cachetadas, latigazos, pellizcos o humillando moralmente a la persona, diciéndole cosas que lo humillan. Se diferencia de la algomanía por la presencia del componente erótico. Está la menstruofilia, que es la atracción sexual por mujeres menstruantes y llega a tener relaciones sexuales con mujeres menstruantes, y usted sabe que también la Torah prohíbe este tipo de actos cuando la mujer está en el periodo de menstruación. Está la misofilia, que es la atracción sexual por la ropa sucia. Está la nafefilia, que es la excitación por tocar o ser tocado. Es la necrofilia, que es la atracción sexual por los cadáveres, y eso se menciona también en la Torah, lo hemos estudiado durante este año que ya vamos a concluir el estudio de las parashá. Está la oculofilia, que es la atracción sexual por los ojos. Está la pedofilia, que es la atracción hacia personas menores de edad.
Está la pigofilia, que es la excitación por las nalgas humanas. Está la podofilia o la podolatría, que es la excitación por pies humanos, y es uno de los fetichismos más comunes en los varones. La excitación se produce al acariciar, besar, chupar, lamer, oler, tocar o ver los pies de la persona. Está la pubefilia, que es la excitación producida al contemplar el vello púbico. Está el retifismo, que es el fetiche por los zapatos. Está el sadismo, que es experimentar placer erótico al provocar dolor físico o humillación en la pareja. Se diferencia de la algolagnia por la presencia del componente erótico. Está la somnofilia, que es tener relaciones sexuales con una persona desconocida mientras esa persona duerme. Está la ricofilia, que es la excitación por el cabello humano, deriva en varias parafilias según color, cantidad, largo del cabello, estilo y peinados. Por eso las mujeres judías andan siempre cubiertas su cabeza. Y algunas se ponen el velo, otras unos tipos de redecillas y otras utilizan pelucas, como dentro de la rama ultraortodoxa. Está la tricofilia, que es la masturbación utilizando el cabello de otra persona. Está la urofilia, que es la excitación por ver el acicalamiento del cabello, el peinado del corte. Está el fisting, que es la excitación exclusivamente con el uso de la orina durante la práctica sexual, lluvia dorada. Está el vampirismo, que es la práctica sexual consistente en la introducción parcial o total de la mano en el ano o la vagina de la pareja. Está la zoofilia, está el fisting, que fue lo que mencioné antes. El vampirismo es la excitación sexual proveniente de la extracción de la sangre. Y está la zoofilia, que es la atracción sexual hacia animales, que también se le llama bestialismo. Bien, he mencionado estas cosas porque usted entonces se va a dar cuenta qué es lo que daña el pacto sagrado. Todo este tipo de cosas. Ya puede estar circuncidado, ya puede ser un judío circuncidado, o ya puede ser un gentil que no esté circuncidado, pero recuerde que todos estamos en el nivel de Yesod y todos estamos buscando la conexión, y toda alma, aunque no esté físicamente, todo individuo que no esté físicamente circuncidado en el mundo físico, este individuo también tiene que lograr una circuncisión de su alma, y no debe de dañar el pacto el pacto de la conexión entre las almas. En otras palabras, es no producir el dolor ni el sufrimiento ni causar daño a su prójimo. Todo eso que hemos leído se califica como perversión sexual, como una abominación, como incesto ante los ojos de Elohim, y esto debe de ser eliminado completamente de la humanidad, porque la consecuencia de haber llevado a estas acciones a las personas es el no estar cerca del Creador, el no tener equivalencia de forma con el Creador, el no darle gloria al nombre del Creador. Entonces, cuando la persona se separa constantemente del Creador, cuando el individuo está completamente alejado del Creador, cuando el individuo no anhela la espiritualidad, cuando no tiene deseo por la espiritualidad, cuando no le interesa guardar la Torah ni los mandamientos, entonces este individuo llega a cometer todo este tipo de acciones. Son resultado de no haber alimentado su alma o de haber ensuciado su alma, no usando la luz que tiene su chispa divina para, al haber venido a este mundo, para haberse corregido y encontrándose a sí misma, haberse encontrado a sí misma y haber encontrado el camino de retorno hacia el Creador. Y eso va produciendo la ira de Dios en el mundo. Y este tipo de transgresiones y este tipo de personas son la gente que atrae la furia de Dios al mundo, y las epidemias, y trae la muerte de varias formas al mundo, porque nunca pudo controlar su inclinación al mal. Y la manera de sujetar la inclinación del mal, el Yetzer Hara, es alimentando el Yetzer Hatot con Torah y con mandamientos. Por eso es que el Creador, dice el profeta Yeshayahu, nos engrandeció la Torah, nos magnificó la Torah, o sea, nos dio muchos mandamientos para que nuestra mente estuviese ocupada en el anhelo por alcanzar la espiritualidad. Esto es lo que quería compartir con ustedes esta noche con respecto al pacto sagrado. Y para concluir y poder liberar la mente de esto, no le digo acuérdese de todo esto, pero tiene una idea de todo lo que es. No se va a acordar tal vez de las palabras que mencioné ahí, que se utilizan en psiquiatría,
pero sí se va a acordar de los actos. Alguien podrá decir, alguien que puede ver esto puede decir, hasta algún rabanín puede decir, ¿y qué nos interesa a nosotros eso? Sí, es importante, si ya pasó en Israel, si pasó en el Estado de Israel, dentro de un individuo, no puede pasar esto, no puede seguir pasando, no pasa en la sociedad, en la humanidad. O sea, eso indica que no estamos libres de esto y que por lo tanto, por eso tenemos que estar cerca del Creador y tenemos que estar cumpliendo su Torah y sus misbot y tenemos que involucrarnos en ayudar al prójimo, en tratar de que el individuo y la humanidad conozcan lo que es la garantía mutua, haciendo el bien. Por eso estos tiempos se hace caridad, se hace teshuvah, se hace ese arrepentimiento, se hace caridad y se hace oración, para que el Creador anule, borre del libro de los pecados todas estas acciones que se hayan podido cometer, y si no solo son estas acciones, pues otras que están llevando a la humanidad y al individuo a cometer este tipo de acciones. Termino leyendo el Tratado del Zohar, volumen 1, 188a, y nos dice, para que la mente nuevamente se refresque con la espiritualidad con que nos hablaron los sabios: la persona debe estar en guardia contra el pecado y debe ser cuidadoso en cuanto a sus actos frente al Santo bendito sea. Hay muchos mensajeros en este mundo que viajan de un sitio a otro, testificando sobre las acciones de los hombres, las cuales quedan registradas en un libro. El pecado que más impurifica al hombre, tanto en este mundo como en el venidero, es el pecado de desperdiciar el semen. El hombre culpable de esta falta no podrá atravesar la cortina celestial y no podrá entrar frente a la presencia del anciano de días, porque tú no eres un Dios que se complazca con la perversión, porque tú no eres un Dios que se complazca con la perversión. El mal no viajará contigo, o sea, el malvado no viajará contigo. Salmo 5:5. Con este último pensamiento en mente nos quedamos y procuremos entonces el seguir trabajando en esta tarea espiritual del Padre, de poder seguir uniéndonos, de poder seguir creando maneras y formas técnicas que podamos difundir la sabiduría de la Kabbalah. O sea que con nuestras acciones y con nuestras intenciones, la generación de este tiempo llegue a entender lo precioso que es estar cerca del Creador, el anhelo por lo espiritual, y lo vamos a hacer a través de intenciones y también de acciones, pero que las acciones vengan acompañadas del deseo de otorgar, que todo lo que hagamos lleve ese ingrediente, el deseo de recibir para otorgar. Si no lleva eso, de nada sirve. Va a pasar esta generación, va a venir otra y las cosas van a seguir peor y empeorándose. Pero hemos llegado al tiempo en lo cual nosotros tenemos que ayudar a nuestra generación, ayudar a la humanidad, porque todos somos parte de este mismo planeta, todos vivimos en este planeta y todos somos responsables de lo que pasa en este planeta. Corrigiéndonos nosotros, podremos corregir a los demás y vamos a lograr entonces el tiempo en que va a venir el sistema unificado, que es el deseado de todas las gentes. Que el Creador nos guarde y que el Creador siga bendiciéndonos. Shalom Aleichem.